¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo noticiero del Poder Judicial, un espacio dedicado a revisar las principales informaciones ligadas a la justicia chilena. Desde la Plaza Montbaras, en las afueras del Palacio de Tribunales, les damos a conocer los titulares de esta edición. Eliminación de agravante en ley de agenda corta antidelincuencia permite rebajar penas, lo que abre el debate. Falta de pruebas es el principal obstáculo para sancionar la violencia obstétrica en Chile. Expertos creen que asesinato de Jorge Matute Jones no debería prescribir por los años que la causa estuvo sin investigar. A un mes de entrada en vigencia la ley 20.931, conocida como Agenda Corta Antidelincuencia, varios condenados han sido beneficiados con la rebaja de sus penas. Esto porque la nueva legislación derogó el agravante de la multiplicidad de malhechores. La polémica surge en torno a la aplicación en forma retroactiva de esta ley. A partir de este fallo emitido por la Corte de Apelaciones de San Miguel, se inició un debate en torno a la aplicación de la Agenda Corta Antidelincuencia. La resolución dejó en libertad a un hombre condenado por robo en lugar habitado, ya que la Ley 20.931 eliminó la pluralidad de malhechores como circunstancia agravante del Código Penal, lo que pudo reducir su condena. Al haberse eliminado ese agravante, ha traído un beneficio para muchos condenados en que han apelado a esa pena que tenían producto de este agravante y hoy día se les ha disminuido la pena, lo que creemos que es terriblemente perjudicial y negativo para el tema de la delincuencia. Antes de la promulgación de la agenda corta, cometer un delito en compañía de 2 o más personas aumentaba los años de cárcel, según el artículo 456 bis, número 3 del Código Penal. Al eliminarlo, los tribunales deben acoger la solicitud hecha por los abogados defensores, según establecen los principios pro reo y de retroactividad de la ley. Si a mí me faltan, por ejemplo, 2 años para cumplir la pena, 1 año o 1 día incluso, yo puedo pedir al tribunal, el que tiene la obligación de conformidad con el artículo 18 del Código Penal, que de oficio o a petición de parte, revise el caso mío para que adecúe mi sanción a la nueva normativa legal vigente. Es lo que se conoce tradicionalmente como el principio pro reo. En consecuencia, conforme a lo anterior, lo que se está haciendo a este respecto es correcto. Los impulsores de la nueva normativa señalan que no existe error en su redacción, sino una interpretación errada. Esto porque la ley agrega el artículo 449 bis que agrava el delito, cuando el imputado actúa como parte de una agrupación que no alcanza a ser una asociación ilícita. Sin embargo, los expertos creen que será difícil aplicar esta agravante, por todas las exigencias que deberán probar los fiscales. Van a tener que probar que se está frente a una agrupación de 2 o más en que esa agrupación tiene un grado de permanencia hacia la comisión de estos delitos. Mientras que en el caso de la pluralidad de malhechores bastaba probar que en ese caso concurrían 2 o más que suponían un mayor riesgo respecto a la víctima en la comisión de estos delitos, pero bastaba para ese caso. No es que hubiera sido derivada esa norma del artículo 456 bis número 3 a alguna norma de la ley 20.931 o la ley de agenda corta. Se derogó y ya no existe de ninguna manera esa figura. Por eso nosotros no la podemos aplicar. Por ahora, la discusión jurídica está centrada en determinar otras agravantes que podrían aplicarse según las circunstancias. Por ejemplo, el artículo 12, número 11 del Código Penal, el que aumenta la gravedad cuando el delito es cometido con auxilio de gente armada o de personas que aseguren la impunidad. ¿Ha escuchado sobre la violencia obstétrica? Quizás su madre, hermana, amiga o alguna persona cercana fue víctima de maltrato físico o psicológico durante el embarazo y sobre todo en el parto. En Chile aún no existe una ley que sancione este tipo de violencia de género. Lo íntimo de los espacios en que se da y la falta de medios para comprobarla no posibilita el castigo civil con que actualmente podría ser perseguida. Soy Amira Osorio, tengo 28 años y sufrí violencia obstétrica. La matrona me extrae la placenta de forma manual. Cuando sale mi hija me dice, va a sentir un leve tironcito. Efectivamente, yo sentí que alguna manipulación había, yo estaba sedada de la cintura porque me habían puesto la epidural. Siento que viene un aparataje de médico, me ponen
suero, me inyectan unas cosas en las piernas, en los brazos, empecé a convulsionar, me amarraron. Después de eso yo me entero, por los comentarios de pasillo, que yo había tenido una inercia uterina. A mí nunca nadie me informó que yo había tenido una inercia uterina. Hace 3 años, Samira Osorio llegó a un hospital público para el nacimiento de su primera hija con apenas 2 centímetros de dilatación. Luego de 48 horas de intentos y tras la inducción del parto sin su consentimiento, recién pudo dar a luz. Lo que se suponía iba a ser una de las experiencias más hermosas de su vida, terminó convirtiéndose en lo que hoy pocos conocen como violencia obstétrica. Se incurre en violencia obstétrica cuando no se respetan los derechos humanos básicos de la mujer, que tiene que ver con derecho a su intimidad, que tiene que ver con derecho a su seguridad, que tiene derecho a estar informada y tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Tiene derecho a la vida y muchos otros derechos básicos. La violencia obstétrica hoy carece de herramientas judiciales que la sancionen, es decir, no existen castigos para el personal médico que agrede física o psicológicamente a las mujeres en su etapa de embarazo o de parto. Hasta ahora, la única opción para reclamar estos malos tratos estaría en la Ley 20.584, que regula los derechos de los pacientes. Sin embargo, esta se aplicaría en contra de la institución, no hacia los agresores. Se trataría de una responsabilidad que debe hacerse en materia civil, perseguir esencialmente indemnizaciones por daño moral, porque es responsabilidad extracontractual, porque la vinculación no la tienes con el personal, la tienes directamente con el establecimiento. Si por la vía civil es difícil probar este tipo de violencia de género, en materia penal es aún más complejo, puesto que no existe una figura que la condene. La única opción es que se produzcan lesiones. Además, debido a la intimidad en que se encuentra el paciente y el personal médico, es muy difícil comprobar una agresión. Al igual que Amira, pero hace ya 21 años, la magistrada Jacqueline Benquis también sufrió violencia obstétrica. Yo señalaba, por ejemplo, que tenía ciertos malestares, se me estaban durmiendo las piernas y me decían, no se le pueden dormir las piernas. No puede tener, o sea, en el fondo era desconocer lo que yo estaba expresando, que me estaba sucediendo en ese momento, como que era imposible que hubiese podido suceder. Y claro, recibí el apodo, ¿no es cierto?, de gordita y mi niña. Porque uno no sabe hasta dónde empieza o termina el límite en el que yo puedo decir lo que hago con mi cuerpo. Ellos no, ellos pueden decidir y si no se burlan, porque las burlas son siempre, como, ya, verdad, vino la hippie. De los 250.000 partos aproximados que tenemos al año en nuestro país, en el 92% de los casos se ejerce algún tipo de violencia obstétrica. Porque esta violencia obstétrica puede ser física y puede ser psicológica, tanto para la madre como para su hijo. La historia de Amira hoy comienza a sumar más rostros en una cruzada contra la violencia obstétrica. Su pequeña Magdalena nació sana, pero su mala experiencia y las ganas de optar por un parto respetado la incentivaron a tener a su segundo hijo en la intimidad de su hogar. Según la Organización Mundial de la Salud, las cesáreas no deben superar el 15% de los nacimientos. En Chile, esa cifra bordea el 40%, un indicio claro de que podríamos estar frente a este tipo de violencia. El informe del Servicio Médico Legal fue claro y determinó que hubo participación de terceros en la muerte de Jorge Matute Jones, ocurrido ya hace 17 años. El delito de homicidio prescribe a los 15 años, por lo que este crimen estaría prescrito. Sin embargo, expertos aseguran que aún es posible sancionar a los culpables. Desde julio de 2014, la ministra en visita, Carola Rivas, investiga la desaparición y muerte de Jorge Matute Jones. Su trabajo ha permitido conocer datos clave del crimen, como la intoxicación por pentobarbital, antecedente que modificó el certificado de defunción del joven. Luego de 17 años de búsqueda, la posibilidad de que el delito prescriba, es decir, que se extinga la responsabilidad de los culpables, es un interrogante que ronda la investigación.
Según el Código Penal, existen dos tipos de prescripción, que si bien tienen los mismos plazos, operan en momentos distintos. La prescripción de la acción penal tiene lugar cuando el sujeto imputado de la comisión de un delito aún no ha sido condenado. Y la prescripción de la pena tiene lugar cuando ya la persona fue efectivamente condenada por una sentencia ejecutoriada, pero no ha sido posible ser ubicada o no ha dado cumplimiento a la pena. Según esta explicación, para el caso Matute Jones, los plazos de prescripción oscilan entre los 10 y 15 años, según el tipo de delito por el que eventualmente podrían ser procesados los responsables. El plazo de prescripción de 10 años está pensado para los delitos que tienen asociada una pena de crimen, es decir, que sea superior a los 5 años y un día de cárcel. Y la prescripción de 15 años está asociada a las penas asociadas a penas temporales perpetuas. Aunque el homicidio de Jorge Matute queda virtualmente fuera de plazo, la ley contempla causales de interrupción y suspensión del proceso que podrían generar un cálculo distinto. De esta forma, los sobreseimientos dictados en 2003, 2005, 2008 y 2010 serán claves para evaluar el plazo real. La figura de la interrupción también entrega otra posibilidad. Si la persona que es considerada responsable, por ejemplo, se le descubre en los últimos años y se le condena por algún otro delito, o fue condenada por otro delito, el plazo parte de cero a partir de la fecha de comisión de ese delito y se empieza a contar de nuevo. Como la prescripción rige de forma distinta según el delito, la ley también contempla excepciones. Las causas de derechos humanos, por ejemplo, no caducan según los tratados suscritos por Chile, aunque los expertos señalan que igual existe un debate respecto a si debe aplicarse cuando los delitos son anteriores al derecho internacional. Por su parte, el secuestro comienza a prescribir cuando termina. Este delito es permanente por el tiempo que esté cautiva la persona. Si una persona fue secuestrada el año 90, permaneció privada de libertad hasta el año 95, el 95 muere o es liberada, recién el plazo de prescripción se empieza a contar el 95 y no el 90, porque recién ahí se terminó de consumar el delito. No sé si ahí se entiende. O sea, no es que haya una excepción, es parte de la naturaleza del delito. Cada cierto tiempo salen a la luz casos que pueden ser castigados porque están prescritos. De ahí que sea considerada una figura penal impopular a nivel social, debido al impacto que conlleva la sensación de impunidad. Sin embargo, los expertos apoyan su uso, basado en el principio de seguridad jurídica. No es posible dejar un caso inconcluso para siempre. Cuando comenzó su funcionamiento, el registro civil debía realizar 3 tipos de registros: nacimientos, matrimonios y defunciones. Hoy, a 132 años de ser publicada la ley que lo creó, realiza 25 trámites, entre ellos los prontuarios penales. Certificados de nacimientos, matrimonios, uniones civiles, pasaportes, antecedentes y cédulas de identidad son algunos de los trámites que actualmente realiza el Registro Civil e Identificación. Este servicio comenzó a funcionar en 1884 bajo el gobierno del presidente Domingo Santa María, administrando los datos de 3 hitos fundamentales relacionados con la constitución de familia. ¿Por qué lo veía como necesario? Porque en un contexto donde no hay Estado católico, o sea, donde se promueve la separación de la Iglesia respecto del Estado, se hace necesario que las instituciones tampoco sean eclesiales. Anteriormente el registro civil, por decirlo de alguna manera, lo llevaba la Iglesia y se inscribían los nacidos y también se establecían las defunciones. El primer proyecto de registro civil es de 1868. Se da netamente en el contexto de las leyes laicas entre las disputas por los liberales y los conservadores. Sin embargo, ese proyecto no logró ver la luz hasta 1884. La ley de registro civil, que forma parte de las llamadas leyes laicas, creó el cargo de oficial de registro civil, quien debía llevar el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones. El registro civil es el que lleva los nacimientos, el registro civil es el que lleva las defunciones, es el que lleva el estado civil de las personas, y a medida que avanza el tiempo, obviamente también hay otras cuestiones como los pasaportes y todo lo que signifique la vida de la persona en sociedad.
Pese al conflicto social que significó la creación del registro civil como reemplazo a una labor que desempeñaba la Iglesia Católica, la institución asumió más responsabilidades. Desde 1943 comenzó con el Servicio de Identificación Nacional, que antiguamente ejercía Policía de Investigaciones. En el año 1980 adoptó el nombre de Oficinas de Registro Civil e Identificación. Lo que nosotros tenemos acá, en pocas palabras, es un poco la biografía de la familia chilena. De todas las personas, desde que empezó el registro civil, desde que el Estado empezó a reconocer a cada una de las personas como parte de sus ciudadanos, por ejemplo, a hacerlo parte de la vía democrática, aparte de la vía civil, el reconocimiento que hace el Estado a las personas. En el subdepartamento histórico de esta institución existe un legado patrimonial que así lo demuestra, como el certificado de defunción del conocido chacal de Nahuel Toro, sentenciado a pena de muerte y fusilado en 1963. Este archivo se formó debido a que en 1925 se le ordenó a esta institución crear un registro general de condenas. Recibimos todo lo que son las actuaciones de los jueces, ¿cierto? La resolución de los jueces, y la transformamos en un registro. En el caso sobre todo de las subinscripciones. En el caso de nuestra historia como institución, nosotros recibimos todo lo que es los prontuarios penales, que están en otro subdepartamento, no están en este, están en filiación penal, pero también son documentos fundantes para nosotros. Nosotros no podemos hacer otra cosa que es lo que diga el juez, digamos. Una de las últimas funciones que debió asumir el registro civil fue la celebración de la unión civil, un contrato que pueden suscribir parejas homosexuales y heterosexuales, una nueva responsabilidad para una institución cuya labor es registrar los hechos vitales de las vidas de los chilenos. En marzo del año 1999, una pelea entre residentes de un edificio en Las Condes terminó con 3 personas muertas. Según la investigación, las ruidosas celebraciones que hacía el doctor Robinson Pinochet desataron una pugna con sus vecinos, la que se extendió por más de 2 años, hasta el fatídico desenlace. Los ruidos molestos de las fiestas semanales que Robinson Pinochet Polastri, de 50 años, realizaba en su departamento detonaron una mala convivencia con sus vecinos en Las Condes. El domingo 21 de marzo de 1999, estas discusiones terminaron de la peor forma. En un arranque de furia, el doctor Pinochet asesinó al jefe de la Junta de Vigilancia del edificio, a su esposa y al hijo mayor del matrimonio. Los últimos 3 años antes del ataque fueron complejos para el médico. Luego de ser destituido del Hospital Barros Luco, donde era jefe de urología, acumuló deudas con casas comerciales y cuentas impagas. Además, los vecinos del edificio Marco Polo donde vivía estaban molestos con su comportamiento escandaloso y exhibicionista, por lo que el jefe de vigilancia, Manuel Amar, comenzó a tener discusiones con el galeno. No había una mirada especial a estas lógicas de cómo mejoramos la convivencia social pensando en pacificación, ¿no?, de los barrios, de los municipios, los lugares donde estamos. Estos proyectos empiezan a generarse desde el año 2000 en adelante. La situación económica del urólogo empeoró a tal punto que se publicó en la prensa un aviso con el remate de su departamento avaluado en 50 millones de pesos. Ese fatídico domingo de marzo, Manuel Amar bajó al departamento 201 para conversar con Pinochet Polastri y reiterar los reclamos de los vecinos y sus deudas. La discusión fue corta, pero lo suficientemente dura como para enfurecer al médico. No era una situación aislada, sino que era un conjunto de situaciones parecidas que habían ido viviendo hasta que llega un minuto en que una persona, al sentirse sobrepasada y no valorada en las necesidades que tenía, habían temas de salud por medio, toma esta decisión tan extrema, ¿no? Iracundo Robinson Pinochet subió 4 pisos y de un disparo abrió la puerta donde vivía la familia Amar Gres. Disparó 3 veces contra Manuel, luego dirigió el cañón a la cara de su esposa Adriana. Finalmente fue el turno del mayor de 2 hijos, Juan Manuel. El menor logró sobrevivir. Al bajar a su departamento se instaló en el balcón y tomó de rehén a su ex esposa, a quien liberó luego de negociar varias horas con carabineros. Terminó su día de furia hiriéndose con una bala en el tórax. Siempre va a ser un delito de homicidio, un delito de robo, un delito de parricidio. Lo que influye es el estado
el Estado, es decir, la calificación va respecto al autor, respecto a que sea imputable o inimputable, pero eso depende de los informes que se lleguen al proceso. La familia de las víctimas presentó una querella criminal por homicidio calificado contra el médico asesino, aunque su abogado intentó acreditar que el triple homicidio fue provocado por los antidepresivos que consumía. El 32º Juzgado del Crimen de Santiago condenó a Robinson Pinochet a 40 años de cárcel y al pago de 200 millones de pesos de indemnización. Las alegaciones que se hicieron, si bien es cierto, podía estar bajo los efectos de cualquier psicotrópico, podía estar sufriendo una depresión, pero eso no lo hacían imputable. La decisión fue apelada ante la 8ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, tribunal que en diciembre del 2000 decidió rebajar la condena a 20 años de prisión. La decisión fue ratificada por la Corte Suprema un año después. Y ahora en nuestra cápsula educativa te explicamos en qué consiste y cómo se puede ejercer el reconocimiento de paternidad. La ley en Chile ordena que toda persona tiene derecho a conocer su origen biológico y tener una identidad. La filiación o relación entre padres e hijos es clave a la hora de entregar igualdad de derechos a todos los hijos, independiente si estos nacen dentro o fuera del matrimonio. La legislación permite investigar y reconocer la paternidad y maternidad de una persona. Este reconocimiento es determinado por una presunción de paternidad de hijos que nacen en un matrimonio, de forma voluntaria cuando uno o ambos padres registran al hijo, o a través de una sentencia judicial dictada por un tribunal de familia. En este caso, los juzgados tienen la autoridad de definirla o modificar una paternidad ya establecida. Los tribunales de familia reciben acciones que tienen como finalidad el reconocimiento de un hijo o la impugnación de la paternidad. Ambos casos pueden ser presentados por uno de los padres o el hijo. Al momento de ser otorgado el reconocimiento de paternidad, los padres tendrán el derecho de mantener una relación directa y regular con sus hijos. Además, tendrán la obligación legal de responder económicamente ante una eventual pensión alimenticia. El Poder Judicial habilitó una moderna plataforma tecnológica para transparentar la labor de los tribunales del país a los medios de comunicación, la comunidad y diversas instituciones. Se trata del Tablero Penal, una herramienta que va a entregar estadísticas sobre ingresos y términos de causas de los juzgados chilenos. Esta y otras informaciones en el siguiente bloque. Como parte de su plan de difusión, la Corte de Apelaciones de San Miguel llevó hasta un regimiento la obra Tú eres el otro yo, de la compañía Teatro Educativo que aborda la ley Zamudio. Los soldados del Regimiento de Artillería número 1 Tacna de San Bernardo valoraron la iniciativa. Compartimos en un mismo espacio esto que es tan lúdico, que es tan entretenido y que genera de alguna manera lazos entre lo que es el Poder Judicial y el mundo de las instituciones armadas en general, que nos parece que es muy importante. Nuestra gente joven, necesita interiorizarse de las cosas, interiorizarse de las leyes. Y qué mejor que hacerlo a través de una actividad como una obra, con la participación de expertos, con la participación de una magistrada que nos hablara en particular de la ley. Con el objetivo de visibilizar la labor de los tribunales y transparentar información estadística, el Departamento de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial creó el Tablero Penal. Se trata de una moderna plataforma web que almacenará cifras sobre ingresos y términos de causas de los tribunales. Nosotros en la corporación normalmente estamos recibiendo las consultas tanto de los medios de comunicación como de centros de estudio y de universidades, de otras instancias, y nos damos cuenta de que hay bastante interés en conocer en profundidad algunas cosas. Además, también vamos a poner a disposición tableros como este, pero del sistema de familia, del sistema laboral, de justicia civil. Por segundo año consecutivo, la Corte de Apelaciones de Valparaíso exhibe la muestra pictórica Judiciales con Pinceles 2.0. Se trata de un montaje artístico de 35 obras elaboradas por funcionarios de diferentes tribunales de Valparaíso. La iniciativa es financiada mediante fondos concursables del bienestar del Poder Judicial.
El Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar inauguró una sala especial para la toma de declaraciones de niños, niñas y adolescentes. La sala cuenta con 2 monitores y un moderno sistema de audio que permitirá al juez entrevistar a los niños sin la presencia de más personas. El resto de los intervinientes de la audiencia podrá ver y escuchar la conversación en tiempo real, pero respetando la integridad del niño. Se trata de conciliar el derecho de las partes de los intervinientes a poder interrogar, contar con todas las garantías procesales correspondientes, con el interés superior de los niños y cautelar, por lo tanto, también su derecho en un interrogatorio en que libremente se les pueda preguntar todo lo que hay que preguntarles, pero ellos no estén expuestos. Los diputados Daniel Farcas y Gonzalo Fuenzalía se reunieron con el presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, para analizar una de las modificaciones legales introducidas por la Agenda Corta Antidelincuencia, que eliminó la agravante de la pluralidad de malhechores en los delitos de robo o hurto. Eddie Kaufman, israelita que promueve la paz entre Israel y Palestina, llegó a Chile por 7ª vez. Entre sus actividades, se reunió con el presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, con quien conversó sobre los centros de justicia ciudadanos. Es algo muy impresionado, no solo del contenido de la conversación, sino lo que tiene usted en su presidente de la Corte, que es sumamente accesible y abierto a nuevas ideas, y por lo tanto el tiempo que voy a estar acá con el tema de centros de justicia ciudadana, creo que va a ser muy importante esta reunión. Los centros de justicia ciudadanos buscan resolver conflictos civiles, familiares, laborales y comunitarios sin judicializarlos y considera una etapa preventiva la educación de derechos. Kaufman impartió una charla a funcionarios de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema sobre el tema. Principalmente pudiésemos nosotros conocer de la experiencia de Eddie Kaufman. Él ha tenido experiencia en resolución de conflictos a través del mundo, el conflicto Israel con Palestina, Cuba con Estados Unidos. Entonces él viene en fondo a discutir con nosotros sobre mecanismos de resolución de conflictos, distintas herramientas que se utilizan y ir conociendo cómo eso también, ciertas herramientas se pudiesen también transmitir a la realidad chilena. Eddie Kaufman tiene 13 libros y cerca de 70 artículos publicados en 7 idiomas. Su permanencia en el país se centrará en compartir sus experiencias y teorías sobre la resolución de conflictos entre diferentes actores de la sociedad. Y hasta aquí la revisión de las noticias en el informativo del canal de televisión del Poder Judicial. Como siempre, los dejamos invitados a visitar las plataformas digitales del Poder Judicial, nuestra página web www.poderjudicialtv.cl, y desde la Plaza Montbaras nos despedimos hasta una nueva edición. Que estén muy bien.